La parte comestible del repollo es la cabeza, cubierta de capas de hojas. Existen diferentes variedades de repollo según tamaño, color, etc. Y entre ellos se encuentra la col lombarda o repollo colorado, que es el que vamos a usar hoy para hacer nuestro chucrut. Además del repollo, únicamente vamos a necesitar sal, algo para condimentar, algo para cortar o rallar y un frasco para fermentar. Lo primero que debemos hacer es retirar algunas de las hojas exteriores del repollo y reservar 3 o 4, las que estén menos rotas, puesto que después las vamos a usar para tapar nuestro chucrut. Si estas hojitas están muy sucias, conviene lavarlas bajo el chorro de agua fría. No es necesario lavar el resto del repollo, pues su forma tan cerrada no permite que la suciedad llegue al interior. Una vez que deje secándose las hojitas reservadas, voy a proceder a cortar el repollo. Aunque se puede cortar de cualquier forma, a mí me gusta cortarlo primero en 4/4, porque esto me permite retirar el tallo, que en realidad también se podría incluir en el chucrut. Lo que pasa es que a mí me gusta que el resultado quede bien fino y suave. Por eso yo no uso los tallos. Este corte tan finito que te voy a mostrar se llama chiffonade y es muy fácil de hacer. Solo tienes que apoyar el cuarto del repollo de modo que te quede cómodo y con un cuchillo bien afilado ir haciendo tiritas lo más finitas que puedas. Por supuesto, no es obligatorio cortarlo en tiras. También se puede cortar más grueso o en cuadraditos, pero a mí me gusta cómo queda este corte una vez fermentado. Te invito a que experimentes diferentes texturas con diferentes cortes. Lo único que has de tener en cuenta es que a más chiquito, más fácil va a resultar después su masajeo y fermentación, pues habrá una mayor superficie de contacto de las fibras del vegetal con la sal. Otra opción sería procesarlo, que es muy cómodo e incluso más rápido, sobre todo si tienes una procesadora con una buena capacidad, que no es mi caso. El resultado es un corte bien chiquito y muy finito. Y por último, siempre puedes rallar el repollo con un resultado similar al del procesado de la opción anterior, aunque te va a resultar más lento. Cualquiera de las 3 opciones es válida. Recuerda que lo único importante es que las hojas queden bien cortaditas. ¿Recuerdas los tallos que había separado? Bueno, yo no los tiro, los reutilizo para hacer caldo. El siguiente paso sería pesar el repollo una vez que ya está todo cortado. Esto es importante porque va a depender del peso la cantidad de sal que voy a utilizar para hacer el chucrut. Normalmente se usa una proporción de entre un 1,5% y un 2% de sal respecto al peso del repollo. Es decir, por cada kilo de repollo tendría que incluir entre 15 y 20 gramos de sal. Como el calor agiliza la fermentación y el frío la ralentiza, en verano podrías usar 15 gramos, en estaciones de clima suave unos 18 y en invierno en torno a 20. Y también depende de si te gusta más o menos salado, se puede jugar con estas cantidades. Una vez pesados repollo y sal, vamos a pasar a la fase del masajeo. Voy a poner la sal sobre el repollo y voy a empezar a apretar y romper con mis manos fuertemente la fibra del repollo para que ésta se vaya rompiendo y vaya permitiendo que la sal penetre en los tejidos del repollo. Si tu piel es sensible, como es mi caso, puedes utilizar guantes, puesto que los jugos del repollo y la sal pueden a veces resultar un poquito irritantes. Sobre todo teniendo en cuenta que te va a llevar un ratito lograr que el repollo suelte la cantidad necesaria de jugos para que se produzca después correctamente la fermentación. Va a depender del tamaño y frescura de las hojas el tiempo, que va a variar entre unos 10 a unos 20 minutos aproximadamente de masajeo. El objetivo sería lograr suficiente cantidad de líquido para cubrir todo el volumen del chucrut, es decir, que toda la cantidad de repollo cortado quede completamente sumergida bajo el líquido. Con esto se podría decir que ya tengo todo lo necesario para comenzar a fermentar. Sin embargo, al repollo se le pueden añadir algunos vegetales en pequeña cantidad o incluso condimentos. Yo voy a añadir un poquito de zanahoria y jengibre rallados, que son los sabores que me gustan para el repollo colorado. También podría haberlos añadido al principio y haber masajeado el repollo junto con estos ingredientes extra. De hecho, a veces es conveniente ponerlos antes, sobre todo cuando estoy utilizando especias o semillas que son duros y que pueden ayudar a la sal con su tarea de romper la fibra del repollo.
Ya solo resta envasar la mezcla en un frasco grande que tenga una boca ancha, lo suficiente para que me quepa la mano, porque de esta forma voy a poder ir apretando la mezcla de vegetales con el repollo de forma que no quede aire adentro. Tengo que lograr que todos los vegetales queden completamente sumergidos en el líquido, puesto que estamos cultivando un fermento de tipo anaeróbico, es decir, no quiero tener oxígeno adentro de mi fermento. Una vez que logré meter todo el repollo adentro del frasco, voy a poner el líquido restante que haya podido quedar en el bowl para ayudarme a que quede todo completamente cubierto por el líquido. Es muy buena idea limpiar con un papel absorbente todos los trocitos de repollo o las gotas de líquido que hayan podido quedar pegadas en los laterales o bordes del frasco, puesto que en caso de que no lo haga, van a quedar expuestos al oxígeno y van a ser más susceptibles de desarrollar algún honguito, y eso es algo que queremos evitar. Es el momento de usar las hojitas exteriores del repollo que teníamos reservadas. Esto va a servir de protección para el fermento, para que no ingrese nada dentro, y también, si las voy colocando de forma que queden encajadas en las paredes del frasco, me van a ayudar a hacer presión sobre el fermento y evitar que puedan flotar a la superficie los trocitos de repollo. Si te olvidaste de reservar estas hojitas, no pasa nada. Hay otras técnicas que te pueden servir de cierre o tapa. Se pueden utilizar hojas de otros vegetales, algún tipo de peso como una piedra, pesas de cerámica, alguna bolsita de plástico si vas a hacer un chucrut de un tiempo cortito de fermentación. Siempre se puede encontrar la forma de que el chucrut quede totalmente sumergido debajo del líquido. A veces incluso yo no pongo ningún tipo de tapa o cierre. Simplemente procuro todos los días apretar con mis manos, asegurándome que nada sobresale de la superficie del líquido. O a veces me ayudo con un peso, como por ejemplo un frasco lleno de piedras o agua que encaje bien adentro de mi frasco de chucrut. Una vez que lo logré, puedo tapar o bien con una tapa o con un lienzo, con un paño o con cualquier cosa que evite la entrada de polvo o insectos en mi fermento. No es necesario que quede tapado de forma hermética. De hecho, es conveniente abrirlo y cerrarlo a medida que van pasando los días, especialmente los primeros, para favorecer que salgan los gases que se van generando durante el proceso de fermentación. Durante los primeros días, justamente por la acción de estos gases, es posible que alguna hojita o trocito de repollo haya podido asomar o subir a la superficie, e incluso es posible que se hayan podido acumular algunas burbujas, tipo como una espumita que se va poniendo alrededor del fermento, en los bordes. Es conveniente o bien eliminarla con una servilleta o papel absorbente que esté limpio, o bien moverla agitando el frasco para que se redistribuya en el líquido y no quede acumulada, pues es esta acumulación de burbujas cargadas de oxígeno la que podría favorecer la aparición de algún hongo indeseado en el chucrut. En pocos días ya se podrá ver que el chucrut va cambiando de color. Y aunque no observemos acumulación de burbujas, igualmente conviene mantener la rutina de sumergir las hojas que salgan a la superficie y de limpiar el frasco cada día, al menos durante una semana o más, hasta que veamos que el fermento tiene menos actividad o movimiento. Entonces, hasta podemos sacar el peso que hayamos puesto y seguir fermentando por unos días más con la tranquilidad de que ya no se formará ningún hongo. A partir de los 7 días de fermentación, el chucrut ya podría estar listo para consumirlo, o incluso antes si quieres. Y por supuesto se puede fermentar mucho más tiempo, semanas, meses e incluso años. Pero si estás empezando, una buena medida es dejarlo 2 o 3 semanas como tiene este. Una vez decidas que está listo para poder consumirlo, lo primero que hay que hacer es retirar las hojas superiores que usaste de tapa. Yo las suelo descartar porque estuvieron más en contacto con el aire y quedan secas y a veces con honguitos superficiales. Debajo está el delicioso repollo ya convertido en chucrut, listo para su conservación en frío. Si lo fermentaste en un frasco grande y no te entra en la heladera, nevera o refrigerador, puedes envasar el chucrut en frascos más pequeños, repartiendo el repollo y el líquido equitativamente entre ellos. Verás que el líquido inicial se redujo bastante, es normal, y una vez que lo conserves en frío, ya no será necesario que el repollo esté totalmente cubierto por el líquido. Sí, procura limpiar los bordes y poner una tapa limpia. Una vez más, no es necesario esterilizar los frascos donde lo vayas a conservar, solo que estén limpios. Una vez envasado, guárdalos siempre en frío
y ve consumiendo de a poco, a tu ritmo. Se conserva muy bien por largo tiempo, meses e incluso más de un año. Procura mantenerlos cerrados hasta el momento de usarlos y cuando vayas a comer de un frasco, usa siempre un cubierto limpio para evitar que puedan ingresar otros microorganismos en el frasco. Son los únicos recaudos que has de tener. A mí me encanta comerlo con una buena tostada de masa madre y un poco de ghee. Algo simple, pero riquísimo.